Bueno, Juan, día 1 de pretemporada, terminando ya esta primera jornada, sensaciones de reencontrarse después de una semanita de descanso también al plantel. ¿Cómo lo viste a los chicos y también a los que se sumaron? No, la verdad que motivado, hubo test de saltabilidad y yo-yo test. La verdad que salieron muy bien, la verdad que estamos muy conformes con el comienzo de la pretemporada. Obviamente esta semana es un turno solo, sabiendo que tenemos competencia después, seguir con las obligaciones, pero bueno, aplicado 100% al comienzo de la pretemporada, que sabemos que es fundamental para lo que viene, ¿no? Justamente va a ser importante el trabajo que se haga en lo físico, porque bueno, es un torneo corto, pero bueno, necesitar tener a los jugadores bien físicamente. Sí, creo que es fundamental. Yo siempre digo, la pretemporada es lo que te hace llegar a los objetivos. Es el comienzo donde los chicos se van conociendo, lo que se esfuerzan al máximo para sacar lo mejor de cada uno, para después llevarlo a la parte grupal, que es fundamental. Y bueno, nosotros ahí vemos también el tema de los entrenamientos, de cómo ellos exigen. Ahí sacás las virtudes y los defectos de cada uno para nosotros después trabajarlo en la parte de colectivo y en la parte de técnico-táctico que nos corresponde a nosotros. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos, los que vinieron bien, vinieron con buen estado, se ve que se estaban manteniendo y bueno, y van a ir cayendo algunos jugadores más ahora en esta semana y la semana que viene para conformar y tratar de que estén en todo el plantel ya en la segunda semana de la pretemporada. ¿Cómo va a intentar jugar esta dupla de Guaraní? No, como venimos, nosotros tenemos el mismo estilo de juego, nos gusta el 4-3-3, pero obviamente cuando ves de diferente equipo, cuando vos vas conociendo, cuando vas pasando de etapas, siempre nos fuimos adaptando. Nosotros hubo partidos que jugamos con línea 3 también, después hubo partidos que por expulsiones o por necesidad tuvimos que jugar 4-4-2 y la verdad que los chicos se adaptaron, hay que adaptarse a todos los esquemas, pero bueno, por ahí tenemos un estilo ya dispuesto en el plantel, donde nos gusta el buen juego, nos gusta salir jugando, nos gusta tratar bien la pelota y obviamente ser punzante a la hora de definir, ¿no? Nosotros somos un equipo que por ahí ataca tanto de visitante como de local y vamos a tratar de continuar con eso, obviamente siempre adaptándonos al rival también. Justamente te tocó jugar este tipo de torneo como es el regional amateur, partido difícil de que cuando hay que mezquinarse se mezquina y cuando hay que jugar, cuando se da la posibilidad de jugar, ¿no es cierto? Sí, también el campo influye mucho, vamos a jugar mucho en el interior, que por ahí las canchas no están como por ahí como la nuestra, entonces creo que eso es lo que por ahí nos fuimos adaptando, sobre todo en el provincial, que la verdad que nos está yendo bastante bien, pero bueno, el primer objetivo que era salir campeón para jugar el regional ya lo cumplimos, ahora ya nos va a agarrar en plena pretemporada, así que por ahí haciendo más hincapié en lo que es la responsabilidad, pero sí con 100% la cabeza en el regional, que sabemos que es lo importante, y tratar de desarrollar el juego que dependiendo de la cancha, el campo y el rival nos dispongamos a plasmar. Obviamente tenés que adaptarte, hay equipos que te juegan muy cerrado, tenés que tratar y tener la paciencia necesaria para afrontar esos estilos de partido, que te juegan de contragolpe, que quedás expuesto porque sumás mucha gente al ataque. Y bueno, todas esas cuestiones se ven ahora en los primeros mes y medio, que es pretemporada, más la parte técnico-táctico, que es fundamental para justamente nos va a pasar eso, porque a Guaraní siempre todo el mundo le quiere ganar, entonces sabemos que es así, todos se esfuerzan el 110, 120% y se ha notado en todos los partidos, todos los equipos del interior. Sobre todo, así que nada, eso ya lo sabemos y tenemos que adaptarnos a eso y tratar de que los jugadores sepan eso, que van a ser todos los partidos muy difíciles. Juan, muchas gracias. No, gracias a vos.